Ya se está grabando. A ver, solo déjenme, me paso a la compu nada más. Porque el audio ya, ahora sí me escuchan, chicos. ¿Me escuchan bien? Ya, ahora sí estoy con el audio de la computadora. A ver, entonces, les decía, vamos a resolver este tipo de métodos de forma algebraica, pero también lo vamos a aplicar estos métodos en la programación. Y como ustedes ya vienen manejando Excel, vamos a hacerlo con Excel, pero también lo vamos a hacer con Octave. Sí, entonces ya ustedes tuvieron la cortesía de instalar el Octave, no sé cómo les fue con eso. Porque creo que la mayoría me envió los videos. ¿Cómo les fue? Bien. Ya vamos a entrar a ver un poquito más a profundidad el Octave, pero ahora lo importante es que entendamos la parte algebraica de estos métodos. A ver. No sé si me avisan, por favor, si ya se puede observar. Aún no, Inge. A ver. Déjenme detener esta transcripción que yo no sé. Siempre se activa esa transcripción. Ya. No sé si se puede observar. Ahí sí se ve, profe. Ya, entonces, como les decía, aquí ahora vamos a tratar lo que son ecuaciones no lineales. Vamos a resolver independientemente ecuaciones, una por una. Luego vamos a ver es cómo resolver un sistema de estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, el objetivo de la clase es estudiar paso a paso el método de bisección a través de la aplicación de conceptos y técnicas y teorías y con la utilización de software como Octave y la interacción con Excel. Este método que vamos a estudiar, mis chicos, es un método que se conoce como métodos cerrados, ¿sí? Porque también existen métodos abiertos para resolver. Y ya les voy a explicar el por qué es un método cerrado. Es un método cerrado por lo siguiente, ¿sí? Antes de explicarles. Es un método cerrado porque cuando nosotros hacemos la gráfica, ¿sí? Siempre vamos a visualizar un plano cartesiano. Cuando nosotros hacemos la gráfica en un plano cartesiano y dibujamos nuestra función, ¿sí? Vamos a suponer que nuestra función nos da de esta forma, ¿sí? Y nosotros queremos calcular las raíces o los valores que satisfacen esta ecuación. ¿Cuántos valores dirían ustedes que existen en esta gráfica que podrían satisfacer la ecuación o que se consideran como raíces? Dos. Dos, ¿verdad? Porque son dos valores que están cortando con el eje de las X. Si ustedes se fijan, aquí existe un valor y acá está otro valor. Esos dos valores que cortan al eje de las X se conocen como raíces y estos dos valores deberían satisfacer la ecuación o puede ser que el uno sí satisfaga y el otro no satisfaga. ¿Cómo nos aseguramos de eso? A través de la resolución matemática de estos métodos, ¿sí? Ahora, yo les decía, ¿por qué es un método cerrado el método de la bisección? Es un método cerrado porque cuando nosotros resolvemos aplicando el método de la bisección, nosotros necesitamos tomar un intervalo, un límite inferior y un límite superior que encierre a la posible raíz. Entonces, vamos a suponer, mis chicos, vamos a suponer que aquí estamos en... Aquí está el 1, ¿sí? Acá está justo cortando en el 2, ¿sí? Y por acá está el 3.
¿Sí? Entonces, un intervalo cerrado, ¿sí? ¿Cuál sería el intervalo cerrado que encierra a la raíz que está aquí a la derecha? ¿Cuál sería un intervalo cerrado, mis chicos? De 1 a 3, ¿verdad? De 1. O podría ser de 1.2 a 2.5, ¿verdad? ¿Siguen cerrando a la raíz? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso se consideran como métodos cerrados, porque al dar nuestro intervalo, lo que hace es encerrar a la posible solución o a la posible raíz. Si yo me muevo al lado izquierdo y quiero encontrar esta raíz de aquí, ¿sí? Y vamos a suponer que por acá tengo el -1. ¿Sí? ¿Cuál sería el intervalo que encierra esta raíz? Desde -5 puede ser. De -1 a 1 podría ser, ¿no? Suponiendo que este es el 1 que salió medio feo. ¿Sí? Podría ser de -1 a 1 porque le está encerrando. Puede ser de -0.5 a 0.5, pero la cuestión es ¿qué cosa? ¿Por qué se considera un método cerrado? Les decía, es porque ese intervalo que nosotros seleccionamos encierra a nuestra posible solución. Sí, por eso se considera un método cerrado. Ahora, pasándome a la parte explicativa de este método, esta parte de aquí describe el paso a paso de cómo resolver una ecuación no lineal, ¿sí? Aplicando lo que se conoce como el método de la bisección. Primero dijimos el método de bisección, ya sabemos que es un método cerrado, ¿verdad? Y ya sabemos qué significa que sea cerrado. Ahora, ¿cuál es la primera cosa que debemos hacer con el método de la bisección? Es hacer una gráfica de nuestra función. ¿Sí? Vamos a ser bastante interactivos, a utilizar gráficas, tanto en Symbolab o en Octave, o en MATLAB, en otra aplicación que usted considere, pero vamos a comenzar a utilizar el Octave, ¿no? Entonces, primera cosa, vamos a aplicar la técnica gráfica de observación, es decir, que solo observando yo voy a poder identificar cuántas raíces existen y dónde están esas raíces y qué intervalos puedo dar. ¿De acuerdo, mis chicos? Entonces, no se olvide, primer paso, gráfica de la función. Este szplot es un comando que sirve para graficar utilizando Octave. Sí, entonces, por favor, me dan un minuto para pasarme a la pantalla de Octave, que voy a ir utilizando de una vez. Yo tengo aquí ya instalado el Octave. Y ustedes cuando instalaron, se les debe haber abierto creado dos accesos directos, ¿verdad, chicos? Sí. Entonces, con esos dos accesos directos, sí, vamos a abrir el que dice el GUI, ¿sí? Ahora, ¿qué significa GNU? Esa licencia GNU, mis chicos, quiere decir que ustedes están utilizando software libre, ¿sí? Licencias abiertas. Entonces, por eso es que decidí utilizar este software, pero si usted aprende a programar esto, está aprendiendo prácticamente a programar lo que se conoce como Octave. Perdón, como MATLAB. Es código MATLAB lo que estamos haciendo, solo que con software libre. A ver, entonces veamos si ya se abrió. Tenemos un ratito que se abra, ¿ya? A ver, entonces, hasta que se abra. Luego de lo que nosotros grafiquemos e inspeccionemos nuestra función, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Al inspeccionar vamos a identificar cuántas raíces existen y vamos a identificar dónde están esas raíces y los posibles intervalos que podemos darle. Como segundo punto, ya vamos a escoger una de las raíces que queremos calcular, ¿sí? Y vamos a seleccionar, mis chicos, un intervalo que se conoce como AB, límite inferior, límite superior, ¿sí? Y vamos a aplicar como tercer paso lo que se conoce como el teorema de Bolzano. ¿Qué significa el teorema de Bolzano? Trabajar, mis chicos, con puntos medios.
¿sí? O se conoce también con la raíz enésima. Es decir, ¿qué tanto me voy yo acercando a mi raíz? Por ejemplo, yo decido calcular esta raíz que está aquí en 2. Tomo el intervalo, pero puede ser que yo tome un intervalo que está muy cercano a la raíz de 2, perdón, al valor de 2, o puede ser que haya tomado un intervalo más abierto, pero que le siguen cerrando, ¿no? Pero quiere decir que yo cada vez que ejecute uno de estos procesos, me voy a acercar siempre a mi raíz. Voy a ser siempre más exacto o puede ser que me comience a alejar. Entonces, todo eso nos ayuda a controlar y a calcular el teorema de Bolzano. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que calcular el punto medio entre el límite inferior y el límite superior, el primero que escogí. ¿Sí? A eso se refiere con el A sub i y el B sub i, porque es el primer intervalo que yo seleccioné. A eso le calculo el punto medio y con ese C sub i, que se conoce como la raíz enésima o mi primera raíz, verifico, mis chicos, que si ese valor de la raíz que acabo de calcular, ¿sí? Tomo ese valor y lo reemplazo en mi función. ¿Y qué debería hacer, mis chicos, si es que es la raíz exacta? Ese valor, ese punto medio, debería satisfacer la ecuación, ¿verdad? Es decir, ¿qué debería hacerse? 0. Si es que se hace 0, estamos diciendo que satisface la ecuación y de manera inmediata he encontrado mi raíz o mi respuesta. Pero, ¿qué sucede si ese C sub i es diferente de 0? Y justamente aquí tienen estas preguntas, ¿no? Tomo el C sub i, evalúo en la función y comparo si es igual a 0. Si es que es igual a 0, si es que nos da exactamente 0, quiere decir que esa raíz C sub i satisface la ecuación y listo, ahí me quedo, porque ya encontré la raíz, ¿sí? Pero, ¿qué sucede, mis chicos, si con ese valor que yo acabo de calcular de la raíz no es 0? ¿Qué quiere decir, mis chicos? Puede ser que ese valor que yo calculé esté muy cercano a la raíz o puede ser que esté muy lejano, pero ¿qué me toca hacer? Me toca continuar con el proceso. Y este proceso se conoce como proceso iterativo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer varias iteraciones, varias repeticiones hasta encontrar mi raíz exacta o mi raíz muy aproximada. Entonces, vuelvo a repetir, primero graficamos, inspeccionamos la gráfica, establecemos el intervalo inicial, ¿sí? Luego aplicamos el teorema de Bolzano a través del cálculo del punto medio y calculamos mi primera raíz, mi raíz enésima. Con esa raíz C sub i, ¿sí? O C sub 1, que sería la primera, evalúo mi función original y comparo. Si es igual a 0, eso significa que esta raíz está satisfaciendo la ecuación y simplemente se termina ahí el proceso. Pero si no es igual a 0, así sea por una milésima, ¿sí? Tengo que continuar el proceso hasta encontrar mi raíz exacta o mi raíz muy aproximada. Entonces, mis chicos, me voy al quinto paso, ¿sí? ¿Y qué hago? Como no fue igual a 0, ¿qué es lo que hago? Tomo el valor de la función evaluado con C sub i y tomo el valor de la función evaluado con el límite inferior, ¿sí? Con el límite inferior o A sub i. Multiplico estos dos valores y lo que me voy a fijar es en el signo de este valor, de esta multiplicación. Si esta multiplicación resulta que es menor a 0 o de signo negativo, significa que su raíz, ¿sí? Vamos a suponer, aquí tienen un plano cartesiano chiquitito, ¿sí? Y usted quiere encontrar su raíz. Sabíamos que estaba aquí, queríamos calcular el 2, ¿verdad? Entonces, aquí están sus límites, ¿no es cierto? Hemos evaluado la función con el valor de C sub i y con el valor de A sub i. Hemos multiplicado y si el signo de ese producto nos da un valor negativo,
Quiere decir, mis chicos, que su raíz se mueve, ¿sí? ¿En dónde? Se mueve entre el valor del límite inferior y el valor de la raíz calculada, ¿sí? Es decir, que su nuevo intervalo, ¿cuál va a ser, mis chicos? ¿Seguirá siendo A y B? No. Su nuevo intervalo ya no va a estar entre A y B. Su nuevo intervalo va a ser ¿cuál? A y C sub I. ¿Sí? Eso sucede si es que les da un signo negativo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si el producto resulta un signo positivo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su intervalo o su raíz se mueve del lado derecho. Es decir, se mueve de este lado, mis chicos. Se mueve entre C sub I y el valor de B. Este viene a ser su nuevo intervalo. Luego, ¿qué hacen, mis chicos? ¿Cómo nos aseguramos de que efectivamente eso no es? Entonces, ¿qué va a ser? Un proceso repetitivo. ¿Qué me toca hacer, mis chicos? Volver a repetir. ¿Y a dónde me voy a regresar? Me voy a regresar al punto número 3.1. Con ese nuevo intervalo que yo acabo de identificar, ¿qué hago? Vuelvo a calcular otra raíz, ¿sí? Y esa nueva raíz hago el mismo proceso. Verifico si satisface la ecuación. Si no lo hace, vuelvo a repetir, vuelvo a multiplicar, ojo con los nuevos intervalos, y asimismo voy analizando, ¿sí? Hasta que satisfaga la ecuación. Pero ustedes dirán, ¿y ahora cómo sé hasta cuándo, verdad? Porque si no voy a estar repite y repite y repite, pero ¿cómo sé hasta cuándo detenerme? Una opción de detenerse es esto, ¿no? Que usted se va a detener cuando la función evaluada con cada raíz C sub I les dé 0. Pero eso difícilmente vamos a llegar en funciones más complejas, difícilmente vamos a llegar a que sea 0. Esa es una forma un método de parada para saber cuándo me detengo de los números de repeticiones, cuándo mi función se haga 0. Pero ¿qué sucede si no entro en esa parte? ¿Sí? Tengo el sexto paso, que es controlar a través de otros métodos de parada hasta cuándo sigo repitiendo las interacciones. Y existen, mis chicos, varios métodos. Uno de esos métodos es, mis chicos, cumplir un número de interacciones máximas establecidas. ¿Sí? ¿Cómo establezco ese número de iteraciones máximas establecidas? Esto lo podemos hacer de dos formas. Una forma es que usted establezca o el docente o el profesor le diga, sabe que tiene que repetir 5 veces. Entonces usted ya sabe que tiene que repetir 5 veces. Y el resultado que le dé, no importa porque como le dijeron que haga 5 veces, ok, haga con las 5 veces. Sí, entonces esto va a ser un dato, ¿sí? Un dato proporcionado. ¿Sí? Un n máximo proporcionado. Pero la otra forma de obtener un n máximo es a través de esta expresión de aquí, mis chicos. ¿Sí? Esta es una expresión matemática que relaciona ¿qué cosa? Si ustedes se fijan, límite superior, límite inferior, la tolerancia, que vamos a ver qué significa esto de la tolerancia, e implica un logaritmo de 2. Ojo, aquí hay que tomar en cuenta algo. Logaritmo, esta expresión es una expresión matemáticamente hablando, ¿sí? Pero si yo inserto esta ecuación en Excel, el logaritmo sigue siendo LOG, ¿sí? En Excel, mis chicos, en Excel, vuelvo a repetir. En Excel,
sigue siendo la misma, ¿sí? Sigue siendo log. Pero ¿qué sucede en Octave, mis chicos? Los que se recuerden. ¿Qué sucede en Octave, mis chicos? Sería LN. Exacto. En Octave, en cambio, es LN, ¿sí? Octave le entiende, ¿sí? Al logaritmo, al LOG, le entiende, mis chicos, como LN. ¿Sí? Sí, mis chicos. Entonces, esto es en Octave. Entonces, ojo con eso, porque si usted en Octave calcula con log, le va a dar otro resultado. ¿De acuerdo, mis chicos? Ingeniera, Dime, mijo. ese es en el caso que el logaritmo sea base 10, ¿verdad? Sí, mijo. Ujú. Ya. Entonces, en este caso, sí, mis chicos, con esto tenemos formas de calcular el número de iteraciones máximas. Vuelvo a insistir. Una donde sea un dato proporcionado por el docente o por la persona que esté evaluando, ¿sí? Que le diga haga 5 iteraciones, haga 10, haga 20, haga 3. O la segunda opción es más viable todavía, es que usted calcule el número de iteraciones máximas a través de esta fórmula matemática. Entonces, ¿pero qué necesita para esta fórmula matemática? Necesita límite inferior, límite superior y una tolerancia. Ahora, ¿a qué nos referimos con tolerancia? La tolerancia, mis chicos, es el máximo error permisible que yo le voy a permitir que se genere en mis cálculos. Si ustedes se recuerdan, ¿qué dijimos cuando nosotros decimos cifras exactas? ¿Qué decíamos en errores? ¿Cuál es el porcentaje de permisibilidad o de cuando decíamos... El 5%. Exacto. Nosotros tenemos un 5% de permisibilidad. Ahora, nosotros podemos trabajar con el 5% y esto se conoce, mis chicos, como la tolerancia. Entonces, alrededor del 5% es mejor trabajar. Entonces, por ejemplo, va a haber casos en que yo les diga, trabajen con una tolerancia del 1%. ¿Qué quiere decir el 1%? Quiere decir que yo estoy tratando de que la exactitud de mis cálculos tenga un error lo menos posible. ¿Y cuánta exactitud estoy teniendo con el 1% de error? 99%. 99. Estoy hablando exacto del 99% de exactitud. Si estoy hablando de un 5% de error, estoy hablando de un 95% de exactitud. Entonces, tolerancia es eso, mis chicos, el máximo error permisible que yo le estoy dando a mis cálculos. Se pueden trabajar, eso digo, vuelvo a insistir, alrededor del 5%, tanto a su izquierda como a su derecha, pero es mejor trabajarlo a su izquierda, es decir, con valores menores al 5%. Si yo trabajo con errores menores al 5%, mis chicos, ¿sí? Eso va a implicar que yo realice más repeticiones. ¿Por qué implicará hacer más repeticiones? Porque estoy con un porcentaje más alto de exactitud. Entonces, para ser más exacto, va a ser más repeticiones. Pero si yo trabajo, mis chicos, con un error, en cambio, mayor al 5%, ¿qué hará? Más o menos iteraciones. ¿Qué hará? Más o menos. Chicos, Mayor interacción. menos. ¿Sí? Si hacemos mayor error, mis chicos, va a ser menos iteraciones porque es menos exacto. ¿Sí? Entonces, no se olvide, si hacemos mayor que 5, va a ser más iteraciones. ¿Sí? Y si hacemos menos iteraciones, ¿sí? Perdón, y si hacemos el menos del 5%,
lo que vamos a hacer es qué cosa. Estoy al revés. Más interacciones si hacemos con un error menor al 5%. Y vamos a hacer menos interacciones si hacemos con un error más grande. Es inversamente proporcional. ¿Sí? Y ya vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, otra forma, mis chicos, de tener el método o las repeticiones es qué cosa, mis chicos. Asimismo, establecer una tolerancia, como bien los dice aquí, fijar una tolerancia o error permitido, ¿sí? Y vamos a hacer qué cosa, el cálculo del error absoluto, que es algo que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculan los errores absolutos? Valor real menos el valor aproximado o calculado, ¿verdad? Que esto ya es conocido para ustedes. Entonces, aquí ya pueden incluso calcular el error absoluto, pueden calcular el error relativo y pueden calcular el error porcentual. Y esos errores los pueden ir comparando si es mayor que la tolerancia o es menor o igual que la tolerancia. Y con eso, si es que se cumple esa condición, usted se detiene y ya sabe cuántas iteraciones puede repetir. Entonces, toda esta parte teórica, mis chicos, lo vamos a llevar a la práctica. No sé si tienen alguna pregunta en la parte teórica. Chicos, hasta ahí alguna inquietud en la teoría. Profe, eso del 5% sí que para llegar a un valor aproximado, o sea, un valor más exacto, era que teníamos que hacer más interacciones, ¿verdad? Claro, hacer más interacciones. Mientras más interacciones hagas, más exacto va a ser tu valor. Ya, a ver. Entonces, como les decía, esta es la ventana de Octave que ustedes ya deben haber explorado un poquito cuando instalaron, ¿no es cierto? Y una parte importante aquí, mis chicos, es el directorio de trabajo, ¿sí? O el directorio actual de trabajo. Siempre nos vamos a fijar aquí dónde está ubicado mi directorio actual. Y si ustedes se fijan, en mi caso, estoy trabajando en la carpeta que dice usuario, en la carpeta que dice Pau. Pero yo tengo toda la libertad de establecer un directorio de trabajo donde se guarden todos mis archivos. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy acá, exploro, ¿sí? Y selecciono una carpeta de trabajo, de tal manera que, por ejemplo, yo tengo aquí en documentos, yo tengo ya una carpeta creada que dice Octave, y aquí la puedo crear una nueva carpeta que diga todo paralelo B. Le pongo seleccionar, ¿sí? Y miren, acá arriba donde dice directorio actual ya se actualizó. Y acá en el lado izquierdo donde dice explorador de archivos aparece vacío. ¿Pero por qué aparece vacío? Porque yo seleccioné una carpeta nueva. ¿Pero qué quiere decir? Que en este directorio se va a guardar los scripts que yo vaya creando. ¿A qué me refiero con script? Cuando nosotros programamos, mis chicos, nos vamos a la ventana del editor que tienen acá abajo, ¿sí? Y les aparece esto de aquí. Este es el editor de Octave. Y aquí nosotros vamos a crear scripts o archivos que me permitan ejecutar determinadas funciones o ejercicios. Entonces, yo me voy acá a archivo, le pongo nuevo guión o nuevo script, si ustedes se fijan, y voy a hacer lo siguiente. Solamente voy a poner, por ejemplo, quiero que en pantalla, cuando yo ejecute mi archivito, me aparezca bienvenidos, ¿sí? Entonces voy a poner, ¿cómo quiero que aparezca? Tengo dos opciones, ¿sí? Le voy a utilizar el comando disp, ¿sí? El comando disp permite desplegar una cadena de texto en la pantalla cada vez que yo ejecute. Como es una cadena de texto, todas las cadenas de texto, así sea una sola letra o un solo carácter, tengo que encerrarle entre apóstrofes, ¿sí?
y el comando this va a mostrar todo lo que yo ponga dentro de ese apóstrofe. Por ejemplo, les decía bienvenidos. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿cuál es la forma de ejecutar este archivo? Por primera vez, me voy acá a esta tuerquita, doy play y me dice que antes de ejecutar debo guardar mi archivo. Pero si usted se fija, ya le da su directorio actual, el que seleccionó, para que guarde allí sus archivos. Entonces, si usted se fija, yo le dije, ¿no?, que guarde en métodos B. Entonces, aquí lo que hago en nombre de fichero, le doy el nombre. Ojo, el nombre de los archivos no puede iniciar con números. Por ejemplo, no sé si me están siguiendo en la pantalla. No pueden iniciar con 0, por ejemplo, con 1. ¿Sí? No pueden iniciar de esa forma porque Octave no le permite guardar nombres de archivos que inicien con números. Que sí puede tener un número entre las letras, eso sí. Por ejemplo, le voy a poner como práctica 1. Eso sí puede haber, pero no puede iniciar con números. Tampoco, mis chicos, debe haber espacios en blanco en los nombres de archivo. ¿A qué me refiero espacios en blanco? Por ejemplo, pongo práctica espacio 1. ¿Sí? No le va a reconocer el archivo. Entonces, ¿qué debe hacer para eso? Guión bajo 1. ¿Sí? Entonces, tampoco puede llevar caracteres especiales. ¿Cuáles son los caracteres especiales, mis chicos? La letra ñ, por ejemplo. ¿Cuál es otro carácter especial, mis chicos? Asteriscos, por ejemplo. ¿Cuál mejor? El arroba. El arroba, exacto. No puede llevar ese tipo de caracteres, ¿sí? Entonces, puede tener mayúsculas, minúsculas, eso sí. Pero tomen, por favor, en consideración lo que les estoy indicando para guardar los nombres de archivos. ¿Con qué extensión? Dime mejor. ¿Y las tildes? Tampoco, tampoco porque es un carácter especial. Te felicito. ¿De acuerdo? No sabes lo orgulloso que nos sentimos de ti. Ya, ahora, ¿con qué extensión se guardan estos tipos de archivos? Se guardan con archivos .m. Por eso les decía, esto es código MATLAB, ¿sí? Entonces, esto yo puedo abrirle tranquilamente MATLAB. Por ahí siempre va a haber una modificación en ciertos parámetros nada más, muy sencillos, pero nada más. Entonces, todos los archivos se guardan como .m. Es como decir, Excel, ¿con qué archivo, con qué extensión se guarda Excel, por ejemplo? No sé qué se le punto. Exacto, punto .xls, ¿verdad? El PowerPoint con punto .ptx, el de Word con que se guarda, punto .doc, ¿sí? Entonces, este en cambio se guarda como punto .m. Esa es la extensión con el que se guarda. Listo, pongo guardar. Y si usted se fija a mi izquierda, ¿qué apareció en mi explorador de archivos? Automáticamente ya va registrando los archivos en su carpeta de trabajo, ¿sí? Y para ver si se ejecutó o no, porque yo ya ejecuté, ¿verdad? Cuando di clic aquí, me voy a la ventana de comandos. Y en la ventana de comandos ya ejecutó la primera línea que yo le puse. ¿Qué era lo que yo le pedía? Que simplemente muestre en pantalla la palabra bienvenidos. ¿Sí se dan cuenta? No sé si está claro hasta allí, mis chicos, si estoy yendo muy rápido, está quedando claro lo que estoy haciendo. ¿Chicos? Profe, ¿podría repetir la parte de guardar, profe? Claro. No A ver, voy a abrir uno nuevo mejor para que quede más claro. Les decía que cada vez que ustedes abran un nuevo archivo, ¿no es cierto? Voy a, de nuevo a utilizar el comando this para que muestre algo en pantalla, ¿sí? Y como quiero mostrar una cadena de texto, siempre tengo que poner mejor entre apóstrofes el texto. Entonces voy a poner, por ejemplo, método de la disección. Como esto es una cadena de texto, aquí sí puedo poner caracteres especiales, ¿no? Porque no es el nombre del archivo. Aquí le voy a poner método de la disección. Sí, es un texto que va a aparecer. Y les decía, mijo, el momento de ejecutar, ¿sí? Te va a decir que guardes el archivo. Esto va siempre a decirles la primera vez que ejecuten, ¿no? Entonces les decía, para guardar,
automáticamente aquí les indica dónde es que se va a guardar y les decía que los nombres no deben iniciar con números. Por ejemplo, miren, le voy a poner 2 y le voy a poner para aquí. Miren que estoy cometiendo. Estoy comenzando con un número y aparte, ¿qué más les estoy dando, chicos? En ese nombre. ¿Qué estoy haciendo? Un número y aparte, ¿qué otra cosa? El espacio, exacto. El espacio. Estoy dándole, primero, no puede haber espacios, pero sin embargo le voy a poner guarda. Pero miren, ¿qué le dice? No es un identificador válido. Debe seleccionar otro nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis chicos? Es poner un nombre correcto. Puede ser que lo guarde, pero el momento de ejecutar le va a comenzar a dar errores. Y entonces, ¿cuál es la manera correcta de guardar? Les decía, es poner, ¿sí? El nombre, puede ser mayúsculas, minúsculas, no puedes llevar caracteres especiales, no puedes llevar espacios en blanco, ¿sí? Pero sí puedes llevar guiones o guión bajo, sí puedes llevar números, pero luego de que esté de una letra o un carácter. Y les decía que la extensión con la que se guarda es .m. No sé si está claro para la persona que me preguntó. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, una manera de verificar que sí se guardó y está correcto, ya sabes, a su lado izquierdo en el explorador de archivos tienen que ir verificando que se vayan creando sus archivos. Y la ejecución, pues se la ve acá en la ventana de comandos. Cabe recalcar que este prompt de aquí, estos dos signos de mayor que significan el prompt del sistema. Y cada vez que está titilando ahí el cursor, quiere decir que yo aquí también puedo escribir comandos. Pero la diferencia entre escribir un comando aquí y escribir un comando en un script es que aquí en la ventana de comandos se va a ejecutar, pero no se va a guardar. En cambio, si creo un script, usted se fija claramente que yo voy a guardar todo respaldado en un archivito. Entonces, aquí también puedo, desde la ventana de comando, puedo decirle que muestre un mensaje. También lo puedo hacer. Miren, pero este comando disk no está guardándose en ningún lado. Y peor si escribo un código más largo, aquí no se va a guardar todo el código que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es recomendable hacerlo desde acá. Escribir un script. ¿Sí, mis chicos? Listo. Ahora, regresándome al método de la bisección. ¿Qué dije? El método de la bisección es, primero, establecer una relación con la gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El zplot es uno de los comandos. Ustedes ya van a explorar con el comando plot también, que permite graficar. ¿Sí? Entonces, el comando zplot me permite graficar directamente una función. Y, por ejemplo, le voy a poner que grafique la función seno de x. Sí, le voy a escribir así para que usted vea y vaya viendo si es que se generan o no errores. Y con eso usted va perfeccionando. ¿Sí? Aquí, si es que a usted no le sale una ventana adicional, ¿sí? De la gráfica, quiere decir que aquí existe un error. Sí, y miren, ¿cómo le dice que hay un error? Octave le menciona de esta forma. Le dice sintaxis de error, le dice que el error está cerca de la línea 2 en el archivo llamado práctica 1. Y aparte de eso, les indica dónde posiblemente está el error. Si usted se fija, no sé si pueden ver mis chicos, déjenme hacerlo un poquito más grande. No sé si se puede ver. Ya no lo puedo hacer más grande. Voy a hacerlo más grande. Pero pueden observar aquí que en donde existe el error se ubica este sombrerito, esta flechita. Entonces le está indicando que el error está aquí.
Sí, entonces esa es una forma de aprender a identificar o a leer los errores que les genera Octave. Entonces, como aquí ya me dice, existe un error cerca de la línea 2, entonces, ¿cuál es mi línea 2? Es esta, ¿verdad? Y aparte de eso me dijo, existe un error en X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí debo ingresarle de esta forma. Vamos a ejecutar de nuevo. No sé si ya le ejecuté o no. ¿Sí? Y déjenme ver qué sucedió. Aprovecha y llévate del combo con un plan móvil de 30 gigas. Cómpralo en claro.com.es. Más. Que te marquen la vida para siempre. Cicatricure te ayuda a que solo sean esas dos. Cicatricure Gel. Tamaño, colores. Con cicatrices y quemaduras también. Estrías, si lo usas con constancia, se nota. Esta Navidad, combina tu plan móvil con los ya, ahí. Recibe el doble de velocidad en el internet de tu casa y el doble de gigas en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Ya, ¿alguien me está siguiendo? Chicos. Sí, Se me fue el internet, dije, Sí, señora. disculpe. ¿por qué el pretexto? ¿Por qué? ¿Qué, chicos? Estoy poniéndole una función cualquiera, ¿no? Para graficar. Hiciste lo que tenías que hacer como una buena amiga. Dime, mija. Ratito salió eso de los en la X. ¿Por qué? Híjole, no te entiendo, no sé si está... Vuélvele a repetir, mija, porque no te entendí el... ¿Aló? Hola. ¿Qué? Hola, mija. Dije, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. En la función que puso de rato puso seno de X. ¿Por qué era el error? No, te da un error de X nada más, mija, porque ahí no le identifica o no entiende qué significa ese X. Eso nada más. Sí. Igual aquí me va a dar lo mismo y ya les voy a explicar el por qué. Sí. Aquí también. Ingeniera, una Aquí. pregunta. Aquí miren, dice X un definido, pero quiero explicarles el por qué se les genera esos errores. Dime, mijo. Ahí vuelvo a la ventana de editor. Ya ahí donde tiene escrito, por ejemplo, bienvenidos, ahí usted está encerrándolos en comillas. Específicamente se los tiene que encerrar en comillas o se puede utilizar las dos comillas también. Esto se encierra siempre y cuando sea texto, no... profe. Si no estoy mal. Ya. A ver, Pero vamos a ponerle... así también se puede trabajar. Ya. Vamos a comprobar. Sí, comillas o apóstrofes, mijo. Ah, ya. Profe. Cuando sea texto, pero. Ah, ya. Ajá, dime, mijo. Yo le puse entre comillas a la función y sí me salió la gráfica. ¿Sí te salió? Sí. Ya, si ustedes se fijan aquí, yo le puse para ejecutar la prueba con comillas o no, le puse esta línea, la segunda línea, entre comentarios. Y si usted se fija, cambió de color. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero ejecutar algo, pero quiero evitar que se ejecuten líneas que no deseo, ¿sí? O simplemente quiero poner un comentario para yo acordarme de algún proceso que esté haciendo, se utiliza, mis chicos, el signo de porcentaje. ¿Para qué? Para indicar que esta línea es simplemente un comentario y que no representa ninguna línea de código. O puedo utilizarla para que no se ejecute en un momento determinado y si usted se fija se cambió de color a color verde.
Si le quito el porcentaje, si ustedes se fijan, regresa a los colores originales. ¿Sí, mis chicos? No sé si estamos viendo todos los errores, posibles errores que se generen para que usted no tenga problemas. Yo lo puse entre apóstrofes y hace un rato no me tomó, si te fijaste. Listo, entonces, si se fijan ustedes, sí, el comando szplot me permite graficar funciones directamente. Es decir, ¿a qué me refiero directamente? A que yo ponga, sí, la función y me grafique. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder, mis chicos? ¿Sí? Con esta gráfica, si nos introducimos al método de la bisección, ¿qué dijimos? ¿Qué tenemos que observar aquí en esta gráfica? Dijimos de explorar, ¿verdad? ¿Cómo hizo para sacar la gráfica, Inge? Disculpe, se me fue el internet. A ver. Simplemente szplot, paréntesis, comillas, ingreso la función y listo. Ojo, esto es cuando estoy ingresando este tipo de funciones, ¿sí? Ya vamos a ver otras formas de ingresar. Pero cuando ingreso directamente una función, si usted se fija, no le estoy diciendo cuál es la escala en X, cuál es la escala en Y, no le estoy diciendo nada más, solo le estoy diciendo gráfica y nada más. Entonces, simplemente con eso, mijo, vas, ejecutas y automáticamente debe aparecerte esta figura 1 o esta nueva ventana con la gráfica. ¿Estamos hasta allí? Y si no aparece. Y si no aparece, algo le debe estar saliendo. ¿Dónde le ve? Si es que no le aparece, ¿qué dijimos? ¿Dónde ven, chicos, los errores? En la ventana de comandos. Exacto, en la ventana de comandos, allí te debe estar saliendo, mijo, lo que acabé de explicar sobre los errores, ¿no? Ahí te debe de estar diciendo algún error se está generando. Entonces, voy a la ventana de la gráfica y con esta cuadrícula de aquí puedo pedir que muestre la cuadrícula para verlo mejor. Aquí vamos a entender qué estamos observando aquí. Para que se me entienda mucho mejor, déjenme mirar la ventana de mi escritorio y ejecutar esta de aquí. Creí que era otra cosa. Ya, yo olvidé. Lamento que te hayas preocupado. A ver, aquí mis chicos, vamos a entender un poquito esta partecita de aquí. No sé qué va a pasar. Esta cuadrícula que ustedes tienen en la gráfica, si ustedes se fijan, está dividida en dos partes. Aquí está el punto 0, si se puede observar. Esto de aquí, este es el eje de las X, obviamente el eje horizontal, ¿verdad? Está el punto 0, es decir, que tienen a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, ¿ok? Pero si usted se fija, también acá tenemos un punto 0. Es decir, que este eje de aquí que usted está observando, ¿sí? Este eje de aquí es paralelo al de acá, ¿sí? ¿Para qué nos da esta facilidad? Para hacer esto, mis chicos. Para poder mover la gráfica hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero yo sé que este eje que estoy observando aquí, este eje 0 nuevamente, ¿sí? ¿Qué es? Esto es mi eje X, chicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es paralelo a este de acá, que está fijo. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro, primero entender el eje o el plano cartesiano. Y si usted se fija, ¿cuál es mi eje Y? Mi eje Y está aquí, ¿no? ¿Se fijaron? Este es mi eje Y. ¿Por qué sé que está ahí mi eje Y? Porque aquí está el punto 0. ¿Se fijaron? Y este viene a ser mi eje X. Está claro.
Perdón, chicos, con mi pulso. Entonces, no sé si está claro, mis chicos. Entender primero la pantalla de la gráfica. Y si usted se fija, me puedo mover. Y yo ya sé que aquí está mi punto 0. Este es mi eje de las X. Puedo hacer un zoom para determinar mejor si es que existe o no existen raíces. Puedo alejarme, pero también puedo acercarme. Y si usted se fija, puedo seleccionar un punto para explorar mejor. ¿Y qué dirían ustedes? ¿Existe o no existe raíces aquí? Sí. Sí existe evidentemente raíces, ¿verdad? Y aquí está, no se olvide, este punto 0 indica su eje de las X, ¿no es cierto? Aquí está el eje de las Y. ¿Sí? ¿Cuántas raíces existe? Puedo decir que existe al menos una sola raíz por lo pronto, ¿verdad? Chicos. ¿Sí? Y si me acerco un poco más, ¿sí? Y si me acerco un poco más, puedo acercarme. Puedo acercarme nomás un poco más. Por cierto, ¿no te gustaría conocerla? Es linda, en verdad. Sí, claro. Debemos arreglar un encuentro cuanto antes. Sí, puedo acercarme un poquito más, específicamente a un punto determinado, ¿sí? Y puedo determinar que mi raíz, aproximadamente, ¿dónde está, mis chicos? No nos vamos a quedar mucho tiempo. Ya casi es la hora de la cena y no quiero ser inoportuno. ¿Dónde está mi raíz? Está bien, Tulay, lo prometo. Además, ella ya tiene una huésped. No debemos ser impertinentes, ¿no? ¿Dónde está la raíz? -3. Menos 0.2, podría decirse, ¿no es cierto? Pero está en ese rango. ¿Qué intervalo le darían a eso entonces? Una posible raíz con esa visualización, ¿no es cierto? Podríamos decir que es un menos 0.3, ¿verdad? ¿Cómo escribimos? Sí, podemos darle clic aquí y podemos poner R1, que es mi raíz. Le cambiamos de color, ¿sí? Ponemos aceptar. ¿Sí? Y aparece ahí mi raíz número 1. Ahora, ya observé la gráfica, sé que tiene raíces, al menos una, sé cuál es mi posible raíz, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siguiente paso, chicos, para resolver a través del método de la bisección? Establecer los intervalos. Exacto, establecer el intervalo. ¿Cuál sería mi intervalo inferior y cuál sería mi intervalo superior? El intervalo superior no sería menos 0.6 y el inferior 0.4. Ya, le vamos a poner como A. Le vamos a poner, a ver. Le vamos a poner el valor de A. Que el compañero dice 0.6. Y el valor de, ¿cuánto me dijiste mejor el de Loto? 0.4. 0.4. Listo, vamos a poner lo que el compañero sugiere. ¿Sí? Si usted se fija, este sería mi intervalo superior, 0.4. ¿Sí? A y B. Y mi raíz está encerrada, ¿sí o no, en este intervalo? Sí, por eso es que es un método cerrado, porque le encierra a la raíz. Ahora, ¿qué hay que considerar aquí? Que aparentemente, ¿sí? Este intervalo está bastante amplio o bastante separado de la raíz. ¿Pueden dar intervalos más cercanos? Sí. Puede ser un menos 0.4 y un menos 0.1. Puede ser un menos 0.4 y un 0.2. Pueden estar más cercanos, pero siempre encerrándole a su raíz. Ahora, cuando ustedes tienen intervalos más abiertos, se va a demorar la función en converger un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que va a demorarse haciendo más repeticiones. Si usted le da un intervalo más
cercano a su raíz, se va a demorar menos, es decir, va a ser menos interacciones. Sin embargo, vamos a trabajar con estos datos, ¿les parece? Vamos a trabajar con menos 0.6 y con 0.4 como intervalo inicial. No sé si hasta allí me están siguiendo, chicos. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Como que sí. A ver, entonces, voy a hacer, mis chicos, el ejercicio. Voy a resolverlo de forma algebraica y luego vamos a proceder a la parte de programación. Esta Navidad, combina tu plan móvil con los servicios del hogar y A recibe ver. el doble de velocidad en el internet de tu casa y el doble de gigas en tu plan de celular. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con el método de la bisección, como les había dicho. Van apagando el micrófono, no sé quién está con el micrófono prendido. A ver. Entonces, ya tenemos la gráfica, ¿no es cierto? Ya tenemos que una posible raíz, nosotros le escogimos que está cerca de menos 0.3, ¿verdad? ¿Qué hicimos además? Establecimos el intervalo, donde mi intervalo A, B es igual a ¿qué cosa? A menos 0.6, ¿verdad? Y 0.4, ¿sí? ¿De acuerdo, mis chicos? ¿De dónde sacamos esos valores? Sí, profe. Luego, ¿qué decía? Aplicamos ¿qué cosa? El teorema de Bolzano. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano? Nos dice que hagamos un control a través del punto medio. Y que hagamos un control para saber si estos puntos satisfacen o no satisfacen la ecuación. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Bolzano? Me dice que calcule mi C sub i o mi primera raíz aproximada. Eso es el C sub i, ¿sí? Entonces, yo ya no le voy a poner como C sub i, sino le voy a poner como C sub 1, porque es la primera raíz que voy a calcular. ¿Y qué me decía que haga el teorema de Bolzano, mis chicos? Me decía que calcule el punto medio, ¿verdad? ¿Entre qué y qué? Entre A y B. Exacto. Entonces tengo menos 0.6 más 0.4 y el punto medio es dividirlo, esta suma para 2, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso, chicos? Menos 0,1. Mira, ese valor me da un valor de menos 0,1. Listo. ¿Qué más hago, mis chicos, con ese teorema de Bolzano? Reemplaza una función original. Reemplaza una función. Ya, entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar en mi función, es decir, sacar ¿qué cosa? Mi f de C sub 1. Ya. Evalúo mi función, ¿sí? ¿Y cuál era mi función original, mis chicos? Si ustedes se recuerdan. Aquí le voy a poner mi función original. Es un f de x. Y pusimos x al cubo sobre 3, ¿no? Sobre 6. Ah, sobre 6. Ya, están pilas entonces. X al cubo sobre 6. Van a disculpar que escuchen un poquito de ruido, están mis viejitos escuchando viendo la televisión. Ya, esa es mi función. Por favor, ayúdenme en evaluando esa función con el valor que tenemos aquí.
presentamos el gol de la fecha. ¿Cuánto les da? El polaco aprovechó un rebote dentro del área y de chilena anotó en la victoria de Múnich. No te escucho muy bien. El gol de la fecha llegó gracias a... No te escuché muy bien. ¿Qué me dijiste? Si en el programa no tendríamos que diferenciar cuando todo está elevado o todo está sobre algo. No te entiendo la pregunta. Entonces es que variar porque no sé si soy solo yo, chicos, que no le escucho muy bien. No se le escucha bien. Repite, por favor, mejor, porque no se te corta la llamada. No. Esta Navidad, mejor elijo yo. Algo que sea para mí y me haga feliz. Esta Navidad, el regalo que realmente... A ver, vamos a reemplazar el valor de ese C sub i que yo calculé. Vamos a reemplazar aquí en la función. ¿Cuánto me da? Si usted se fija, ¿cuánto le quedaría? Menos 0.000. Por 10 a la menos 4. Exacto, menos 0.1. Esto elevado a ¿qué cosa? Al cubo. Y eso dividido para 6. ¿Cuánto les da eso? Menos 1,66 por 10 a la menos 4. Híjole, ahí sí hablaron al mismo tiempo. Uno solo, por favor. Menos 0,00016. ¿Con 3 ceros, mijo? Sí, 3 ceros. 16. ¿Así? Sí, redondeándole podría ser 17. Ya. Listo. Tengo el valor evaluado en mi función. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Verificar, ¿verdad? Si es que este valor evaluado es igual a 0. ¿Es igual a 0? No. No es igual a 0. ¿Tiende a 0? Sí. Tiende a 0, sí. Pero no es 0. Por lo tanto, ¿tenemos la respuesta? No, ¿verdad? ¿Qué toca hacer, mis chicos? ¿Qué nos toca hacer? Continuar evaluando. ¿Pero qué nos falta? Aquí debemos de evaluar, en cambio, ¿qué cosa? Como sabemos que nos toca continuar, evaluar la función, pero ¿con qué dijimos? Con mi límite. ¿Con qué límite dijimos, mis chicos? Límite inferior. Con mi límite inferior, es decir, con mi A sub 1, ¿sí? Que ese viene a ser mi límite inferior. ¿Cuál es mi A sub 1, chicos? Menos 0.6, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da? ¿Qué te sucede? ¿Vas a dormir algo? ¿Te sientes mal? Asimismo, evaluamos a la función, ¿no es cierto? Siéntate aquí. Eso. Y lo divido para 6. ¿Cuánto me da ese valor? Menos 0.0. Repite, mija, la última persona que habló. Menos 0,036. 0, 0, ¿2 ceros? No, solo uno. ¿De esta forma? No te preocupes, mi amor. Ella va a estar bien. Es solo que se impresionó mucho. ¿Están correctos sus dos valores? Sí. Ya. Ahora, antes de pasar al siguiente paso, voy a colocar en mi recta numérica. Voy a hacer una recta numérica, mis chicos, para que usted pueda tener más claro qué es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí una recta numérica y tenemos 3 valores identificados. ¿Sí? Tengo un valor calculado que fue mi primer C sub 1, si usted se fija, ¿no es cierto? Tengo que otro valor, tengo el valor del límite inferior que yo identifiqué, que fue el A. Oye, por favor, ya despierta, tú la Rayos. Solo abre los ojos.
Ya. Y tenemos, mis chicos, a ver, tenemos aquí el valor del C sub 1. ¿Sí? No sé quiénes son. ¿Y por qué me llaman? Ese C sub 1, ¿cuánto vale? Si usted se fija, vale 0, menos 0.1. Tenemos el valor de A, ¿no es cierto? Y también tenemos nuestro valor de B, ¿sí? Que identificamos inicialmente. Siempre hay que tomar en consideración eso, mis chicos, para aprender a seleccionar qué va a suceder después de este paso, ¿sí? Entonces, mi valor de A está en un valor de menos 0.6. El valor del C1 tiene un valor de menos 0.1. Y el valor de B tiene un valor de 0.4. No sé si hasta allí estamos claros, mis chicos. Sí, porque está claro los valores que estoy identificando. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué dijimos? Luego de haber evaluado la función, tanto con la raíz C sub 1 y con el límite inferior, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar. Exacto. Multiplicar los dos valores, que es f de C sub 1. No le pudimos decir la verdad a Insi de que ella está fallecida. Multiplicarlo, voy a poner el asterisco, por lo que me dio al evaluar con el A sub 1. ¿Qué dijimos? ¿Qué nos interesaba aquí? ¿El valor o el signo? A nosotros nos interesa el signo, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, ese signo nos genera un signo positivo, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué dijimos? Para seleccionar nuestros nuevos intervalos, yo como ya sé que esto es un signo positivo, ¿sí? Yo ya sé que esto es un signo positivo. Resulta que existe, pero se suponía que ella estaba muerta. Sí, sé que esto es un signo positivo. ¿Dónde está, mis chicos, mi nuevo intervalo? ¿Hacia qué lado se mueve? Entre el CI y el B. Exacto. Como es positivo, se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Se mueve a la derecha, mis chicos. Es decir, se mueve hacia este lado. Y mi nuevo intervalo me indica que mi próxima raíz va a estar encerrada posiblemente a este lado, entre C sub 1 y el B. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es mi nuevo intervalo? Mi nuevo intervalo, exacto, mi nuevo AB, ¿sí? Mi nuevo AB, ojo, mi nuevo AB, ¿cuál es? Menos 0.1 y, ¿qué más? 0.4. Ese es mi nuevo intervalo. Ahora, voy a hacer una segunda iteración. Hasta ahí ustedes, si se fijan, han seleccionado el nuevo intervalo. Hacer una nueva iteración significa esto, mis chicos. ¿Sí? Esta fue mi primera iteración, ¿sí? Acá, con mi nuevo intervalo, voy a realizar una segunda iteración. Una segunda iteración. ¿Sí? ¿Y qué hago? Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, mis chicos. Exactamente lo mismo. ¿Qué hago? Vuelvo a aplicar el teorema de Bolzano y vuelvo a multiplicar. ¿Sí? Entonces... Ven, vamos despacio. Yo te ayudo. Oh, rayos. Esta Navidad, combina tu Copiar esto de aquí para no volver a... el doble de gigas en tu plan de celular. Encuentra en Claro una mejor opción para ti y tu familia. ¿Que cómo me mantengo protegida y confiada en el día?
Entonces, en mi segunda interacción, mis chicos, tengo esto de aquí. Contiene antioxidantes y biotina que le hacen bien a mi cabello y mi piel. Y para ellos, Pharmaton que ayuda a su función muscular y de los huesos. Pharmaton tiene vitaminas y minerales que nos ayudan con la confianza e inmunidad del día a día. Confía en tu Pharmaton de siempre. Ahora uno para por favor, ayúdenme calculando el punto medio con este nuevo intervalo. Y ayúdenme evaluando la función, asimismo, con el nuevo C. ¿Este sería mi C sub 1 o mi C sub 2? ¿Qué sería? Este sería mi segunda interacción, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Y este sería con mi segundo intervalo inferior. ¿Sí? ¿Cuánto me da, mis chicos? Mi nuevo punto medio. 0,15. ¿Ya? ¿Positivo o negativo? Positivo. 0.15. ¿Sí? Evalúen, por favor, la función original. La función original sigue siendo la misma, ¿no? Evalúen con el nuevo C sub 2. ¿Sí? Miren cuánto les da. 0.00056. 3-0. Esta Navidad es tiempo de... Ya. Un millonario por estrenar más de 4.800.000 y grandes premios con su número de boletos. Ya, entonces, si usted se fija, ya hemos evaluado nuevamente la función. Ahora vamos a evaluar la misma función, pero con el nuevo intervalo inferior. ¿Cuál es mi nuevo intervalo inferior o límite inferior, perdón? Es menos 0.1, ¿verdad? ¿Cuánto les da eso? 0,00017. Exacto, es un valor que yo ya incluso tengo arriba calculado, pero le voy a escribir aquí. 3 ceros será, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más debo hacer entonces aquí? Volver a multiplicar, ¿verdad? Y evidentemente, ¿qué sucede? Solo mirando, mis chicos, ¿qué va a suceder? ¿A dónde se mueve ese intervalo? Se mueve exactamente hacia... ¿A dónde se mueve? A la izquierda, ¿verdad? Se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis chicos? Que vuelvo a generar esta multiplicación de estos dos valores, pero ahora veo un cambio de sentido. ¿Eso qué quiere decir, mis chicos? Que si usted se fija, el intervalo se va moviendo en todo su eje de las X y va moviéndose hasta encontrar o hasta converger en el punto más cercano a su raíz. ¿Sí? Entonces sabemos que es negativo y sabemos que ahora se va a mover hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál sería mi nuevo intervalo aquí si se mueve hacia la izquierda? Menos 0,1 y menos 0,6. Ya, entonces mi nuevo intervalo, sí, viene a estar entre quién y quién. A ver, ¿qué debo hacer aquí? Siempre les voy a poner gráficamente hasta que quede un poquito más claro, ¿verdad? Vuelvo a graficar. Sí, vuelvo a graficar, mis chicos, esto. Sí, ¿y qué va a suceder aquí, mis huevos? Si usted se fija, aquí mi A, ¿cuánto valía ahora en este caso? Menos 0.2. Exacto, mi A vale 0.2.
Vale menos 0.1. Mi B valía 0.4, es correcto. Pero mi C sub 2, ¿cuánto valía? 0,15. 0,15, exacto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, sé que, además sé que más, que no se movió hacia la derecha, sino se movió hacia ¿dónde? Hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, mis chicos, ¿cuál es mi nuevo intervalo? 0.1 y 0.15. Exacto, mi nuevo intervalo, ¿sí? Se mueve o se ubica ahora en esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, su nuevo intervalo, ¿sí? Para una tercera interacción, su nuevo AB va a ser ¿qué cosa? Menos 0.1 y 0.15. Si usted se fija, la raíz se va a seguir moviendo hasta que converja en el punto más cercano a la raíz que nosotros calculamos. Pero como les dijimos, ¿cómo saber ahora hasta cuándo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Cómo sé hasta cuándo hacer o cuándo detenerme, mis chicos? ¿Cómo sé? Hasta cuando salga cero. Ya, eso puede ser cuando salga cero, pero imagínense cómo sé cuántas. El otro que usted nos diga cuántas interacciones tenemos que hacer. Exacto. El otro es cuando yo les diga y otro. Aplicando la fórmula para encontrar el número de interacción. Exacto, aplicando la fórmula para encontrar el número de interacciones totales. Sí, esa es la otra forma, mis chicos, que es el método que vamos a aplicar en este momento. Entonces, les voy a dictar la fórmula para que podamos calcular y podamos comprobar cuántas interacciones realmente nos toca hacer. Y vamos a trabajar, mis chicos, con una tolerancia del 3%. Trabajemos, por favor. ¿Me escucharon? Trabajemos con una tolerancia del 3%. Ingeniera que dejó de compartir, tal vez. Sí. Está bien, parece que su presión ya está normal. Sí, mijo. Puede darle una gran salada. Ya, ¿se acuerdan de la fórmula que les... Si le vuelve a suceder algo así, es mejor que vaya al hospital. Está bien, gracias. que se les indicó? Muchas gracias. Que se mejore, señora. Chicos. Es igual a logaritmo esa de Inge. Sí. Muchas gracias. No hay por qué. Dígame cuánto le debo. Somos vecinas, no es nada. Se lo agradezco mucho. No tiene por qué. Que se recupere pronto. Gracias, permíteme. Tranquila, Enzi. Ya se está recuperando. Tulay, ¿ya te sientes mejor? Tuve mucho miedo de que te pasara algo malo, Tulay. A ver, permítanme. Espera, ya quiero levantar. ¿Por qué no descansas un poco más? No. Ya estoy bien, Julieta. ¿Pero qué me pasó? Mira cómo sigue aquí. El número de interacciones siempre se hace con los nuevos intervalos. Con el primer intervalo, mijo. Con el primer intervalo que seleccionamos, con ese se trabaja primero. Entonces, ¿qué significaba todo? Tol era la tolerancia, mijo. La tolerancia o el máximo error permisible. Y les dije que utilicen un error permisible del 3%. Porque ahora estoy soñando. Porque en realidad seguimos a Melek, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser? ¿Me estaré volviendo loca? Claro que no, todos la vimos. Sí, pero ¿por qué no quiere salir? Yo tengo que ver a Melek. Espera, no te apresures. Ya les voy a compartir nuevamente para que observen. ¿Hay algún problema? Para que observen, mis chicos, la fórmula. Para los que no alcanzaron a ver.
Ay, todo esto es tan confuso que no logro comprenderlo. A ver. Bueno, ¿cómo fue que llegó aquí? Digo, la fórmula está escrita aquí en Octave ya. Y nosotros no teníamos ni ¿Sí? idea. Y aquí tengo que aclararles algo porque yo les dije hace un rato al revés, ¿no? Cuando ustedes, mis chicos, les dan logaritmo, L o G, en la fórmula matemática, le mantienen como L o G. Donde es lo que yo me expliqué al revés, es cuando a ustedes les dan Ln, por ejemplo, de x más 1. Si a ustedes les dan una función como con logaritmo natural, en Octave se le ingresa como L o G x más 1. Por favor, aclaro esa confusión mía, ¿sí? Es decir, que Octave solo entiende L o G, no entiende Ln. ¿Sí, mis chicos? No sé si está clara la aclaración, valga la redundancia. Ya. Entonces, si usted se fija, aquí está escrita la fórmula. Calculen, por favor, en su calculadora cuánto les da. Ojo, aquí yo le puse round porque le estoy pidiendo que redondee, pero no hay problema si no le ponemos que redondee. Por favor, calculen con el intervalo inicial, con el que le dimos de menos 0.6 y de 0.4. Con ese es el que deben calcular, con el inicial. Y también les dije que la tolerancia la tomen del 3%, ¿sí? Pero mi tolerancia, ¿sí? No la puedo escribir aquí como 3%, sino que tengo que hacer dividirla para 100. ¿Cuánto me da 3 dividido para 100? 0.03. Un 0, 2 ceros, ¿cuánto les da? Y recibe el doble de velocidad en el internet de tu casa y el doble de gigas en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con las 4 opciones del Es un solo cero, ¿no? Entonces, por favor, eso también tienen que tener cuidado cuando ingresen. Sí, y esto representa, miren, aquí puedo poner un comentario. Puedo poner un comentario donde diga tolerancia, tolerancia o error permisible el 3%. Entonces yo ya sé que ese 0.03 significa el 3%. ¿Sí? Entre ir y regresar, perdí horas. ¿Cuánto les dio? Y comparto archivo online con toda la oficina. Dejé de ganarle las partidas a mi hermanito para jugar. Cero. ¿Cero? No creo que les dé cero. Sí, fijaránse bien, mis chicos, fijaránse bien. Verán que tienen logaritmo. Vamos a ver. Tenemos un valor de A. ¿Cuánto era nuestro valor de A? De menos 0.6, ¿verdad? Y tenemos un valor de B igual a 0.4, si no estoy mal, que son los valores que dimos en nuestro primer intervalo. Sí, esos son los valores que dimos. Ten siempre una sonrisa de alivio con Dulcolax, porque no hay nada como ir al baño sin problemas. Dulcolax, el experto en estreñimiento, te hace sentir bien por dentro y por fuera. Y vamos a decirle, ojo, miren lo que le estoy diciendo aquí, ¿no? Le estoy diciendo que en una variable n asigne el valor de esta operación matemática. Sí, entonces quiere decir que va a ejecutar esta línea de código, va a ejecutar esta operación matemática y el resultado lo va a guardar en una variable llamada n. ¿Sí, mis chicos? Pero hay que hacer que no te escuché muy bien.
O sea, hay que poner un código para que muestre n, porque si no solo se estaría resolviendo, pero no mostrando. Exacto. Se mostraría Exactamente. Entonces, miren ustedes, por eso es que el ejecuté primero Stalin, si no estoy mal. Si usted se fija, ejecuté el código, miren, aquí le estoy pasando, se dice, ¿no? O estoy ingresando, le estoy informando ya al sistema, le estoy informando que la tolerancia es de 0.03, porque esa es una variable que necesita. Si usted se fija en la fórmula, le estoy dando el valor de A y le doy el valor de B, porque eso es lo que necesita en mi fórmula matemática. Y ese valor lo está guardando en N, pero si usted se fija, no está mostrando. Sí, no está mostrando. ¿Cuál es la otra forma? A ver, aquí, permítanme abrir un poco más la ventana. Aquí dentro de las ventanas que dispone Octave, existe otra ventana que es, mis chicos, la ventana del espacio de trabajo o el workspace. ¿Sí? Y el workspace es el espacio donde se visualiza, mis chicos, todas las variables que yo estoy trabajando o utilizando. Y si usted se fija, estas variables van a aparecer cuando yo ejecute mi algoritmo. Y si usted se fija, a pesar de que yo no estoy mostrando en pantalla el valor de n, internamente en mi espacio de trabajo o workspace, ya aparecen aquí mis variables. Y miren, en mi workspace aparece una variable A con una dimensión de 1 por 1. ¿Por qué les digo dimensión? Porque aquí nos manejamos, mis chicos, esto es un software matricial, esto es un software matemático. Entonces trabaja con matrices, fila 1, columna 1. Y significa que, y miren, ya nos dice que tiene un valor de 0.6 que yo le declaré. Me dice que mi variable B es de tipo doble, de dimensión 1 por 1, con un valor de 0.4. Miren, me dicen mi valor de n es también doble, de dimensión 1 por 1, y me dice que tiene un valor de 5.05. Ojo, no mostré en pantalla, pero ya tengo calculado en mi workspace. Es decir, que en la memoria interna del software ya está calculado esto, ya está almacenado. Y aquí está la otra variable que declaré, que también es tol, ¿sí? Que también es de tipo doble y de dimensión 1 por 1 y está de 0.03. Ahora, ¿cómo muestro ese valor de n en pantalla? ¿Sí? Porque aquí no se visualiza, pero está calculado si ustedes se fijan. ¿Cómo mostraría, chicos, esto? Muchas formas de hacerlo. Una de las formas es, asimismo, utilizar el comando disp. Pero ahora, si usted se fija, la variable que yo quiero mostrar ¿es texto o números? la variable n. Es la variable n, pero ¿esta es una variable numérica o una variable textual? Numérica. Es una variable numérica. Por lo tanto, ya no va a ir con comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo entre comillas, vamos a hacer el experimento. Si le pongo div n, ¿qué me mostrará, chicos? La letra n. Exacto. Miren ustedes. Me voy a la ventana de comandos y me muestra la letra n como texto, como carácter. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que me muestre ¿qué cosa? La variable n con el valor que contiene. Es decir, esta es una variable que contiene datos. Por eso es tipo doble, porque maneja tipos de datos numéricos, tanto enteros como fraccionarios. Entonces, miren ustedes, si yo le dejo así, vuelvo a ejecutar y ya me muestra ¿qué cosa? El valor que contiene la variable n. ¿Sí, mis chicos? ¿Cómo harían para poner un mensaje y decir el número máximo de interacciones es? Pobre de ti, linda. Todavía tienes fiebre. Mamá. Con div. Y yo sí. ¿Ya? ¿Qué pondría? ¿Disp? ¿Qué más pondría? Entre comillas, la frase que decía que el valor de n es. Ya, entonces pongo el valor máximo de iteraciones es, dos puntos, cierro comillas, cierro apóstrofe, ¿sí? Y le vamos a poner eso,
Y le vamos a poner también aquí lo siguiente. Sí, y miremos entonces. Miren, el valor de, a ver, no me cogió aquí con este comando, lo vamos a retirar para que no se me confundan. Y miren, tienen ustedes aquí esto. Aquí tenemos que separarle con un punto y coma. Ya había visto a Melec un día en la calle. La vi 2 Sí, veces. y miren, el valor máximo de iteraciones es de 5 iteraciones. ¿Sí, mis chicos? Te comprendo. Y por eso no ibas a la escuela. Chicos, ¿están vivos? Era porque estaba Estamos ahí. ¿Me van entendiendo lo que estoy haciendo? Sé que estoy haciendo las dos cosas. No estoy haciendo algebraicamente y estoy haciendo con programación de una vez. Entonces, comprobaron que ese valor de n sea el que les da aquí. Fíjense bien en la fórmula, por favor. Ojo con los paréntesis. Lo supe en el primer momento que las probé. ¿Sí? ¿Les dio o no les dio ese valor? En la tienda las comimos. Y sabía que ya las había probado. Ahora me escucho cero y no sé por qué. Siempre nos sobraba galletas de Lidia. Ya, vamos a ver, vamos a comprobar. Vamos a comprobar, mejor busquemos la calculadora. Yo voy a utilizar la calculadora de aquí, ¿sí? He hecho mucho de menos a Melec y a Elif y mi hija. A mí sí me salió 5. Sí. Ya, algo por ahí entonces está sucediendo, Stalin, No estés triste, por lo menos ya encontraste a Melec. con el uso. ¿Sí? A ver, para ya no demorarme calculando, pero ya está comprobado que sí sale. Entonces, ¿qué significa eso, mis chicos? Si usted se fija, esto es lo primero que deberemos hacer, ¿verdad? Con el intervalo ya identificado, ojo, que va a variar si usted se fija. Si usted pone un intervalo más pequeño, ¿qué le dará? Menos interacciones y comprobemos. Le voy a poner, mis chicos, un valor más cortito, de 0.4, menos 0.4, y me voy a acercar un poco más. Le voy a poner un valor de menos 0.1. Sí, ojo, pero miren que cambio el intervalo, pero la tolerancia sigo manteniendo. Entonces siempre hay que, esto es siempre proporcional. Tiene que ver con la tolerancia que doy y tiene también que ver con el intervalo. Sin embargo, con el intervalo anterior y 3% de tolerancia, ¿sí? Tenía 5 iteraciones y miren cuántas iteraciones ahora voy a hacer haciéndole un intervalo más cercano a mi raíz. ¿Cuántas voy a hacer, chicos? Disculpa que te moleste, pero debo decirte... ¿Usted se fija cuántas estoy haciendo ahora? ¿Qué sucede? ¿Se encuentran bien? ¿Sucedió algo malo? ¿Chicos? Es que tú las encuentras aquí. Una pregunta. Dime mejor. Es que... ¿Por qué o sea, le volvió a hacer con los nuevos valores, verdad? No, lo que hice fue, estoy calculando solo el número de iteraciones nada más, mijo. Y lo que hice fue dar un intervalo, si te recuerdas, mijo. Habíamos dado un intervalo de 0.6 y 0.4, ¿verdad? De menos 0.6 y de 0.4. Con ese intervalo y con el 3% de la tolerancia me dice que haga 5 iteraciones. ¿Sí? Ahora les estoy probando que el intervalo le estoy haciendo más cercano a mi raíz. ¿A qué me refiero con esto, mijo? A esto de aquí, ¿no? ¿Sí? A que... tomé un intervalo más cercano, mijo, a la raíz. Le di un intervalo de menos 0.4 y le di un intervalo de menos 0.1. Es decir, me acerqué más a la raíz. Cuando pongo un intervalo más cercano a mi raíz, ¿qué sucedió con el número de iteraciones? Baja. ¿Sí?
Eso nada más. Es simplemente demostrándoles esa relación. Pero veamos qué sucede. Ahora me voy a mantener con ese intervalo, pero voy a aumentar mi nivel de exactitud. Y voy a trabajar ahora con el 1% de exactitud. Es decir, ¿con cuánto trabajaría, chicos? Con el 0.01. Y veamos qué sucede. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Deberán hacer más o menos interacciones? Más interacciones porque estamos tratando de un valor exacto. Exacto. Entonces, debo hacer más interacciones. Sí. Y no se me ejecutó. Déjenme ver qué pasó. Miren, ahora de las 3 interacciones que yo tenía con este mismo intervalo, ¿sí? Como le subí la exactitud, ¿no es cierto? Dije, no, ahora trabajemos solamente con el 1% de error. Miren a cuántas iteraciones subió. A 5. Y sigo y si ustedes se fijan, es el mismo intervalo, pero lo que varía es la tolerancia y hace también que haga más iteraciones. Mientras más iteraciones hace usted, significa que está acercándose a su valor de exactitud, a su mejor aproximación. ¿Sí? Entonces me voy a quedar con los valores iniciales del 3%, con el valor inicial de, ¿cuánto era? De 0.6, ¿verdad? De 0.4, los límites que le di inicialmente. Vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Y algo sucedió aquí, porque inicialmente me dio 5. El menos, es que el menos, es el menos. Sí, ya me di cuenta que le puse. Sí, ya me di cuenta. Ya. Entonces, en definitiva, con los datos iniciales de nuestro ejercicio, ¿cuántas iteraciones debemos hacer? 5. Por lo tanto, me voy a regresar acá a la parte matemática y yo ya hice 2, ¿verdad? Ahora voy a mover, voy a bajar, chicos, y voy a generar las 5 iteraciones para ver a qué respuesta llegamos. ¿Sí? Yo ya tengo el intervalo para mi tercera iteración. Si usted se fija, ¿sí? Ya, si ustedes por favor tienen la amabilidad de ayudarme a calcular la tercera iteración, ¿cuánto les da? Porque hay conexiones que van más allá de las palabras. Y en Claro nos preocupamos de ¿cuánto les dan, mis chicos? Aprovecha los verdaderos descuentos del Black Friday de Maxi Makes. TV Global de 32 pulgadas a $120. Celular Xiaomi X3 Pro a solo $290. Cocina Global a $99. Moto IGM a $869. Con tu crédito directo sin intereses y paga desde abril. Tienes el viernes 26 desde las 6 a.m. Sábado 27 y domingo 28. Piensa en ti. La sensación de entumecimiento en los pies. La 0.025. ¿Cuál, mija? ¿La raíz? El C3. El C3. Ya. Sí, pues. Listo, entonces. Mi C3, como me dice la compañera. Mi C3 ahora va a ser la suma de menos 0.1 más 0.15, ¿verdad? ¿Cuánto me dijiste que les daba, mija? 0.025. ¿Ya? ¿Qué hacemos con ese valor? No se olviden, tenemos que evaluar tanto la función como con el límite inferior nuevo. Cisne. Cisne, abre la puerta. ¿Y cuánto les da eso, mis chicos? Cisne. No escuché. Está bien. Si no quieres, no salgas. Déjame entrar. Híjole, no
No puedo entender qué me dicen. Aquí solo estoy yo, no hay nadie conmigo. Por favor, abre la puerta. Chicos, En serio, nadie se va a molestar. 0, 0, con 5 y 20. Es 26, profe. ¿en cuál, mija? ¿Aquí? En la segunda, en la segunda. Ya, ¿cuánto les da? A mí me salió con 5 ceros. Ya, no, este es un valor que yo copié nada más. 5 ceros. Ajá. ¿Y qué más? 26. 6, ya. Miren este valor de aquí, mis chicos. ¿Se acuerdan qué valor comparábamos? La función evaluada con la raíz, ¿no? Y este valor, miren, se va acercando cada vez más ¿a dónde? ¿A dónde tiende? A 0. Siempre está tendiendo a 0. Y esa es una buena señal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este valor se hace 0, quiere decir que estoy llegando a una muy buena aproximación. ¿Cuánto les dio acá, mija? Parece que es el mismo valor. Sí, es un... ¿En serio? Pero no les conozco. En serio que no. En el FA3 también sería el mismo valor, menos 0.00017. Y sería multiplicarlos, quedaría negativo igualmente. Listo, entonces, si ustedes se fijan, si podemos volver a analizar esto, multiplicamos estos dos valores y el signo vuelve a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que se sigue moviendo hacia el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Cuál sería mi nuevo intervalo? Mira, nada más está viendo el fiebre. De menos 0.1 a 0.025. ¿Ya? A ver, voy a moverme. Si me moví hacia la izquierda, ¿verdad? Me muevo y me queda ¿de cuánto? Mi nuevo intervalo me va a quedar. Lo hiciste muy bien, preciosa. Bien. De menos 0.1 efectivamente. ¿Y qué otro valor? 0.025. ¿Sí? Entonces, ¿qué proceso desarrollamos aquí? Esta fue nuestra tercera iteración. ¿Cierto? Y acá, ¿qué venimos a desarrollar? Nuestra cuarta iteración. Si usted se fija, como ya sabemos que son 5, quiere decir que estamos ya llegando a nuestro resultado final. ¿Y qué otro panorama nos dice que efectivamente estamos en buen camino? Esto de aquí, ¿no? La evaluación de mi función original con mi tercera raíz ya se está aproximando a 0 también. Sí, se sigue acercando mucho a 0. Veamos qué sucede, mis chicos, con la cuarta y de una vez hagamos una quinta iteración y ayúdenme con los resultados. El valor de C4 sería menos 0,038, redondeando. Ya, dame un minuto, mija, estoy solo copiar esto nada más. A ver, esto sería el valor de mi C sub 4. ¿Qué pasaría? Acabo de hablar con tu área hace solo... Yo me demoro porque obviamente les estoy escribiendo el paso a paso. ¿Sí? ¿Cuánto me dijiste que te daba, mija? Menos 0,038. No salimos de aquí. No hay razón para tener 38. Miedo. Sí. Ya. La función evaluada. A ella y a Jane sí las queremos mucho. Esa me sale menos 0,5 ceros. Vamos en la misma escuela. ¿5 ceros? Sí, 89. Ya, irán verificando, por favor, chicos. De pronto
Involuntariamente puede generarse algún error. El valor de la función evaluada sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí, pero... Ya, esto nos genera un signo positivo, si ustedes se dan cuenta. Por lo tanto, ¿a dónde se mueve ahora mi intervalo? A la derecha. A la derecha. Chicos, ¿me están siguiendo? Sí, entonces ahora se mueve hacia la derecha. ¿Y cuál en el sería? C4 Ya. me salió 0.5091. Híjole, ahora aquí verifiquen bien entonces. Sí, profe, sale con 91. Sí, profe. A ver. A ver. ¿Negativo mismo? Sí, ahí no, profe, en el de al lado. ¿En cuál? ¿En Bueno, el de acá? en el de al lado me sale. Ahí, ajá. Ahí A ver, me salió. ¿el C sub 4 está bien o no? Sí, el C4 está bien. La función evaluada Sí, en él el sí está punto. bien. Ya, el error ¿en dónde? ¿Aquí? ¿Cuál es el valor? 91. Ya, 91. ¿5 ceros mismo? Sí, profe. Ya. Ok, pero el signo sigue manteniéndose, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, si volvemos a dibujar nuestra recta numérica, sí, tenemos nuestro C sub 4, ¿verdad? Nuestro C4 que estaría en menos 0.038. Tendríamos nuestro A, ¿verdad? Que está en menos 0.1. Ese A está bien ubicado, no está bien ubicado. ¿Está bien o no? Si hablamos de menos 0.1, ¿está bien o no está bien ubicado ahí en nuestra recta numérica? Sí, está bien ubicado. Sí, porque este C sub 4 es más pequeño, ¿no? Y tenemos nuestro B. ¿Cuánto vale nuestro B? En este caso, nuestro B es positivo y es de 0.025, si usted se recuerda. Estoy graficando nada más estos valores, ¿sí? Y si me dicen, se mueve hacia la derecha, ¿cuál es mi nuevo intervalo? Desde menos 0.038 a 0.025. Voy a disculpar que ya está mi mano media. No voy a borrar, eso está horroroso. Listo, entonces sabemos que esto se va a mover hacia la derecha y nuestro nuevo intervalo está aquí, ¿no? ¿Sí, mis chicos? Y con eso calculemos nuestra quinta interacción. Por lo tanto, ¿cuál es mi nuevo intervalo? Ya. No quiero tener que matar a nadie. ¿Cuál es mi nuevo intervalo, mis chicos? Quiero llevarme a mi hija. Desde menos 0.038 a 0.025 y al hacerse sub 5 salió menos 0.0065. A ver, dame un minuto. Entonces tengo aquí mi quinta interacción. ¿Dónde escondieron a mi hija? ¿No es cierto? Mi nuevo intervalo, ¿cuánto me dijeron que era? Pregúntele a Miranda. Menos 0.035 y es 0.038 y de 0.025. ¿Ya? ¿Cuánto me da, por favor, el C5? menos 0.0065. 0.65, ¿sí?
aquí tengo que cambiar, ¿no? 0.38. ¿Sí? ¿Y cuánto les da evaluado? ¿Por qué me trajiste a este lugar de nuevo? Menos 0,7046. 7 ceros. Y luego volviste a salvarme. Sí. ¿Ya? Y con el valor de A, porque aquí el de A ya cambió, ¿no? Así será. Vamos. Profe, falta un cero. Profe, a mí me da 5 ceros, 4 ceros. Verifiquen, por favor, chicos. Ustedes son los que me están ayudando con los cálculos. A mí me sale 0,0065. 0. ¿Seguros? Miren, chicos, por favor. ¿Qué dice el resto? ¿Un 0? Sí, me salió menos 0,0065. 2 ceros, entonces. Finge 2 ceros, perdón. ¿Ya? Entonces aquí también serían 2 ceros. No. ¿Ya? ¿Seguros? ¿Verán bien? Sí, profe, sí, está bien. ¿Sí está bien? ¿Ya? ¿Y acá cuánto les da? Ahí es 0. De ahí van 7 ceros y 46. ¿Lo mismo? No creo. A mí me salió con 5 ceros, profe. Sí, 5 ceros. ¿En cuál pero? 5 ceros y ¿En cuál? 91. A ver, El ¿en cuál, chicos? FA5. 5 ceros y 91, profe. A ver, aquí es... Déjenme corregir que esto es FC5. ¿El FC5 está bien? Sí, profe. ¿Y el A5? Ese es 0,5091. Menos. Ajá. 91. Ya. A ver. Entonces, ¿seguros que está bien este valor de aquí? Sí. El de 0.065. Ya. Entonces, miren, este es el resultado de nuestra quinta interacción y hasta ahí nos dice nuestro n máximo, ¿verdad? N máximo dijo 5, entonces, ok. Terminamos con un C sub 5 en un valor de menos 0.065. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nuestra raíz está en este valor de menos 0.065. ¿Cómo probamos esto? Primero, gráficamente, yo debería probar, ¿verdad? Para saber que efectivamente está ahí. Y si usted se fija, esta es una curva, una gráfica bastante particular, porque es como que estuviera topando varios puntos aquí mismo, si usted se fija, en el eje de las X. Sí, pero si nos seguimos acercando un poquito más, ¿sí? Si usted se fija, mire, me voy acercando y miremos aquí, mis chicos. Si ustedes se fijan, ¿sí? Aparentemente estaba en menos 0.3, ¿se acuerda que nosotros habíamos dado la raíz inicial? Pero miren, en 0.3 no le topó, pero visualmente nos engañó porque aparentemente estaba topando en el 0.3. Pero si usted se fija, miren, si nosotros recorremos el eje de las X, no le topa. Miren, no le topa. Miren, ya estamos en el 0.2 y no le va topando. Pero miren qué sucede en el valor que nos indica nuestra raíz. ¿Cuál es nuestra raíz? Menos 0.065. Exacto. Entonces, miren, ¿dónde estaba nuestra respuesta? Y miren que el sistema converge a la raíz exacta. Miren, si usted se fija, ya nos vamos acercando. Sí, yo le estoy retrocediendo para que usted lo pueda observar. Es más, me voy a acercar. Voy a hacer más zoom todavía.
aquí me voy a acercar un poquito más. Y si usted se fija, no se pierda con el eje de las X, ¿no? ¿Sí? Mire, váyase fijando. Y le dice en 0.065. Miremos qué sucede. No, tranquila. Iré a comprar en este momento. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué te traigo? Sí. No quiero nada. Sí, si alguien ya lo graficó y se movió hasta ese punto, puede compartir su pantalla. Personas que me estén siguiendo con la gráfica. Pensé que te daría miedo quedarte. Nadie puede hacerme más daño que tú, no lo olvides. ¿Qué quiere decir? Que el punto de cruce es ¿dónde, mis chicos? En 0.065. ¿Dónde está ese punto? Está muy cercano a ¿dónde? Muy cercano a ¿dónde, mis chicos? Aquí. Al cero, exacto. Entonces, miren, ya estoy aquí, ¿no? En menos 0.065 era, ¿verdad? Miren, estamos muy cercanos y estamos por aquí con el punto de corte. Entonces, si usted se fija, yo pude haber dado una raíz supuesta que fue de menos 0.3, si usted se recuerda, ¿sí? Pero el sistema o el método de la bisección, ¿qué hizo? Que converja a la raíz aproximada, que converja a mi raíz verdadera. Y si hiciera, chicos, más interacciones, tengan la seguridad de que mi error se va a reducir prácticamente a cero. ¿Sí? No sé si está claro entonces el objetivo de esto. Si usted se fija, este 0.065 efectivamente es la respuesta de mi ejercicio, porque aquí es donde se produce el cruce con el eje de las X. Pero no quiere decir que el hecho de haber tomado un menos 0.3 como referencia, ¿sí? Ojo, no quiere decir que está mal, sino que simplemente yo estaba alejada de mi raíz aproximada. Pero vuelvo a insistir, ¿qué hizo el método de la bisección? Convergió a la raíz más cercana. Eso es lo que hace el método de la bisección. ¿Sí, mis chicos? Entonces, espero que haya quedado bastante claro, mis chicos, esta clase. Creo que espero haber sido bastante didáctica, que me hayan entendido. Y nos vemos con ustedes el día de mañana, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Entonces, si ustedes se fijan, miren, estoy haciendo el zoom en el punto de 0.065 y efectivamente aquí, miren, sí corta, ¿no? Aquí sí está sobre el eje de las X. ¿Sí? Entonces, mis chicos, nos vemos el día de mañana para continuar con esto. Y mañana culminaría con la programación de todo el método de la bisección hecho en Octave. Algebraicamente ya está hecho. Ahora aquí hace falta el paso a paso que usted hizo algebraicamente. Pruebe, mis chicos, experimente, trate de hacerlo aquí en Octave. Ya tienen ustedes el cálculo de n, ya tiene la gráfica. Pruebe e intente programar todo lo que acabamos de hacer algebraicamente, transfórmelo acá. ¿Sí? Los que deseen intentarlo, pues bienvenidos sean, ya saben ustedes. Y por ahí me avisan, por interno me dicen, ¿sabe qué, profe? Sí lo hice. Y me avisan para que ustedes puedan exponer. Pero traten de entender el paso a paso de lo que van haciendo. Sí, mis chicos, si no, de todos modos, mañana nos vemos y avanzamos con la materia y el fin de semana sí les envío una tarea para que no se aburran. Listo, mis chicos, muchas gracias, una linda noche. Muchas gracias.